Tezcatlipoca era el dios de las tinieblas, el engaño y la hechicería. Muchas de las creencias y religiones aztecas estaban centradas en el lado oscuro. Sus prácticas paganas les llevaron a lo que realmente son rituales y costumbres satánicas. Dioses aztecas, la comparación. A diferencia del dios del judaísmo y el cristianismo, el cual es un dios de amor, gracia y redención, muchos dioses aztecas tenían que ver con la violencia brutal y la guerra. También, en contraste con los dioses aztecas, el dios cristiano creó todas las cosas y vio la necesidad de un solo sacrificio. Debido a que todos hemos pecado, a través del pecado original en el huerto del Edén, Dios vino a la tierra en la forma humana de su Hijo, Jesucristo. Él fue el Cordero del sacrificio, expiando los pecados de toda la raza humana. Por medio de su sacrificio, se nos ofrece a todos este regalo gratis si nos apartamos de nuestros caminos paganos. Costumbres y religión. La mujer azteca. En la sociedad azteca, la mujer se movía dentro de un mundo machista y militarizado. Atendían a sus maridos y a sus hijos, mas todas las labores hogareñas guardaban silencio ante la presencia del hombre y obedecían sumisamente cada uno de los deseos y órdenes. Ellas fueron el pilar para la unidad familiar, el trabajo y el culto. Las mujeres también participaban en las celebraciones religiosas y en la agricultura. La educación estaba a cargo de la madre o el padre, según se tratase de niños o niñas. Confeccionaban vestidos, participaban en la agricultura y tenían a su cuidado el huerto familiar y también recolectaban leña. Las esposas de los funcionarios importantes no tenían tiempo de ocuparse de la educación de sus hijos. Roles y oficios del hombre azteca. Los aztecas concebían la misión del hombre sobre la tierra como un medio para ensalzar a los dioses y a través de ello glorificar a su pueblo. Conquistar y servir en los templos eran, entonces, las principales funciones recaídas sobre los hombres libres. Para eso eran adiestrados desde muy temprana edad. La educación militar se iniciaba cuando a los 6 a 7 años el niño ingresaba al Telpochcalle, escuela pública. A los 10 años participaba en combates en los que el objetivo principal era lograr apresar un enemigo, lo que debía repetirse en los próximos combates. De lo contrario, debía retirarse el ejército y volver al Calpulli, convertidos en Macehual. El hombre común dedicado a la labranza de las tierras. La carrera sacerdotal siempre impartía en el Calmenac. Otra escuela especializada era el Cuicacalle, centro de formación de poetas, cantores, músicos y bailarines. El padre adiestraba a su hijo para un correcto desempeño familiar. Construcciones. El estilo azteca en el arte y la arquitectura estaba determinado por la inspiración religiosa, así
Por ejemplo, en lo que respecta a la arquitectura, que solo se conoce por los restos que han sobrevivido, sus edificaciones más representativas son los templos pirámides. Estos, que siguieron las tradiciones constructivas de los mayas, mostraban una estructura escalonada, con un templo o conjuntos de templos en su cima truncada. Las pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán constituyen el máximo exponente de su arte constructivo. En sus construcciones también encontramos gigantescos palacios. El arte azteca. Además de las esculturas en piedra, trabajaron los metales, la madera, los tejidos, la alfarería, las piedras preciosas. En fin, en oro y plata hicieron collares, pectorales, brazaletes y otros adornos, así como estatuillas de dioses. Vaya que eran unos arquitectos y unos amos del arte. El estilo azteca estaba muy delimitado por el simbolismo religioso. Religión y ritos. Se caracteriza por ser politeístas. Creían en muchos dioses asociados a la naturaleza. Sus divinidades principales fueron Tezcatlipoca, uno de los dioses principales, representaba al dios maligno de la noche y su alimento era el corazón de los hombres. Portaba un espejo en el que se reflejaban los hechos de la humanidad. Huitzilopochtli, como bien sabemos, era el dios de la guerra. Y Quetzalcóatl, dios del aire, que se representa como una serpiente emplumada, era el creador y el benefactor de la humanidad. Los aztecas creían que estos dioses se habían ausentado y esperaban su regreso. Las ceremonias se realizaban en los templos y básicamente consistían en procesiones, oraciones y sacrificios, tanto de humanos como de animales. El sentido era alimentar a los dioses. La fiesta más importante y consagrada a Tezcatlipoca era el Toxcatl. En esa ocasión se le sacrificaba un joven honrado como representación del dios en la tierra. Las mujeres que morían en el parto compartían el honor de los guerreros. También realizaban las llamadas guerras floridas, con el fin de hacer prisioneros para el sacrificio. El sentido de la ofrenda de seres humanos y animales era alimentar a las deidades solares para asegurar la continuidad de su aparición cada día y con ello la permanencia de la vida humana, animal y vegetal sobre la tierra. Entre los dioses que formaban parte de la vida diaria, encontramos a Huitzilopochtli, dios del sol, Coyolxauhqui, dios de la luna, que según la mitología azteca era asesinada por su hermano el dios del sol, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, inventor de la escritura y el calendario asociado con el planeta Venus o con la resurrección. Educación. La educación era obligatoria. Las niñas eran educadas por su madre para realizar las tareas del hogar. Solo los nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio donde vivían hasta el momento del matrimonio. Para los niños había dos tipos de escuela, el Tepochcalli y el Calmecac. Definición: Tepochcalli eran las escuelas para los niños del pueblo. Se les enseñaban los mitos, la religión y la historia, además de cantos ceremoniales.
Los varones eran preparados para la guerra y para trabajar la tierra en obras del Estado. Las mujeres, por su parte, eran educadas para formar una familia y aprendían a hilar y tejer. Calmecac. Eran las escuelas para los hijos de los nobles. Se impartía una educación rígida y, en el caso de los varones, no se les permitía salir hasta culminar los estudios. Internado. El objetivo era formar a los futuros dirigentes políticos y religiosos. La enseñanza de la religión era muy importante, pero también se aprendía escritura, lectura, historia y música. Costumbres aztecas. Cuando nacía un niño azteca, las celebraciones se prolongaban durante varios días, en los que los astrólogos comprobaban qué día podía ser favorable para darle el nombre al recién nacido. El baño formaba parte de la vida cotidiana de los aztecas, tanto para mantenerse limpios como para purificarse. Todas las casas tenían adosados a un costado un baño de vapor. La casa de baños era un edificio pequeño calentado por un hogar. Cuando se arrojaba agua a las paredes calientes del interior, la habitación se llenaba de vapor. La mujer preparaba la primera comida del día, tortilla de maíz. Enseñaba a sus hijas a cocinar y a tejer. Confeccionaban túnicas y mantos con telares. El hombre preparaba su cesto con alimentos y se iba a trabajar. Los niños eran educados en una escuela llamada Calmecac. Recibían clases de uso del arco, clases militares y algo de ciencias. En las tardes iban a las chinampas, donde sus padres les enseñaban las tareas agrícolas. En la sociedad azteca, la familia estaba formada primero por el matrimonio, en el cual el varón podía tener una sola esposa, la legítima, y concubinas. La edad para contraer matrimonio era entre los 20 y 22 años más o menos. La situación de los ancianos en la sociedad azteca era de carácter privilegiado. El respeto y los honores les rodeaban al llegar a esta época de su vida. Los aztecas festejaban el Día de los Muertos. De allí proviene su celebración hasta nuestros tiempos. En la cultura azteca se sepultaban a los muertos junto con objetos, comidas y ofrendas. Creían en la inmortalidad del espíritu de los seres humanos y que cuando mueran, esas personas viajaban al reino de Mictlán. El cielo de la cultura azteca. Para los guerreros, el honor máximo consistía en caer en la batalla u ofrecerse como voluntarios para el sacrificio en las ceremonias importantes.